Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar compartiendo de su santa y bendita palabra. Dios ha sido bueno y gracias a Dios porque Él nos sostiene, nos ayuda, nos cuida, nos bendice y vemos su mano de misericordia sobre nuestras vidas cada día. Su fidelidad es por siempre y gloria a Dios por ello. Te mando saludos, tu servidora, amiga y hermana de tu programa Instrumento Escogido. Gracias por vernos. Estamos a través de Neuma Multimedia. Estamos aquí compartiendo de su santa y bendita palabra. Recuerda que estamos aquí compartiendo la serie acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y pues el tema del día de hoy es el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y aún no vamos a profundizar en sí en lo que es el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, porque estamos viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo en forma cronológica y en la enseñanza del día de ayer vamos a hacer un poquito de conexión en eso y hacer referencia a lo que continúa en las Escrituras acerca de lo que sigue viendo y viviendo y haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente hay dos formas no son dos formas, sino que hay quienes interpretan que es un solo sermón del monte o sermón de las bienaventuranzas que lo toma el historiador Lucas y lo plasma
y hay quienes dicen que es el mismo en cuanto a Mateo capítulos 5, 6 y 7, que inicia este sermón del monte de las bienaventuranzas nuestro Señor Jesucristo, precisamente con las bienaventuranzas, y concluye en Mateo 7 con el hombre necio, el hombre sabio, en cuanto a que edificó sobre su casa sobre la arena y sobre la roca, y concluye ahí nuestro Señor Jesucristo con esa enseñanza. Pero al momento de estudiar, comentaristas dicen que son totalmente diferentes por el contexto mismo propio de lo que narra cada evangelista, y lo vamos a ver, esas diferencias las vamos a ver en esta tarde hasta donde nos alcance esta enseñanza, Dios mediante, y pues vamos a poner antes que todo este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bendito, gracias Señor. Gracias Padre por tu palabra, Señor, que es revelación a nuestras vidas, Señor, por medio de la cual podemos conocerte un poquitito más, Señor, a ti, a nuestro amado Salvador Jesucristo, al Espíritu Santo, Señor bendito, y darnos cuenta, Señor, de todo lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Nosotros somos finitos, Señor, y nuestra mente, Señor, aún con esta revelación que tenemos, Señor, no alcanza, Señor bendito, a dimensionar todas aquellas profundidades de tus enseñanzas plasmadas en las Escrituras, Señor. Y es por eso que siempre te pedimos la dirección y la iluminación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, para poder llegar a comprender un poquito más, Señor, de ti, para conocerte más a ti, para enamorarnos más de ti, para obedecerte más a ti, Señor, para alinearnos, Señor, nuestra vida, Señor, a ti, para hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor bendito, por todas las cosas que hemos hecho que pues no te agradan, Señor. Tenemos errores, seguimos en este cuerpo, Señor, que sigue fallando, Señor, en nuestra humanidad, Señor. Y te rogamos, Padre, que día a día tú nos fortalezcas, nos ayudes, Señor, para estar en tu camino. Tu camino, el camino es Jesucristo, Señor, para poder llegar hacia ti, Señor. Y gracias, Señor, porque es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, Señor, quien nos fortalece, Señor, y quien nos muestra, Señor, por dónde debemos andar, y por tu palabra santa, Señor. Gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, nosotros veíamos en la enseñanza del día de ayer acerca de que Jesucristo, Él lo que hizo fue que, estando rodeado por una multitud, se apartó de la multitud, se fue a un lugar desierto, apartado, y que Él lo que hizo fue orar al Padre, y toda la noche se pasó orando al Padre para escoger, elegir a los 12 apóstoles. Le seguía una multitud de gente, tenía Jesucristo muchos discípulos. De entre todos esos discípulos escogió personalmente nuestro Señor Jesucristo exclusivamente a 12. Vimos los requisitos de los 12 que tenían que haber sido enseñados por Cristo, que tenían que ser testigos de su resurrección y tenían que haber sido enviados por Jesucristo. Todo ello viene en lo que viene siendo en Hechos 1, 20 y 21. Y pues aquí también entra Mateo en la nueva elección, cuando el apóstol Pedro cita el Antiguo Testamento, que era necesario que aconteciese todo eso con Judas Iscariote y que escogieran a alguien más. Escogen a Mateo, un nuevo miembro de ahí de los 12, y posteriormente, como dijo el apóstol Pablo, a mí como un abortivo. Y defiende el apóstol Pablo su apostolado precisamente en 1 Corintios 9:1, y pues él les muestra también que él ha sido ministrado y él ha sido confrontado desde desde que él fue llamado a servir a Jesucristo camino a Damasco por nuestro bendito Salvador. Y eso pues viene en Hechos 9 y en Gálatas 1 del 15 al 17.
Posteriormente, según nos van narrando las escrituras, que habían varios entre esos apóstoles que eran familiares entre sí. Podemos ver que Pedro y Andrés eran hermanos de sangre, y Juan y Jacobo, a quien Jesucristo apodó como Boanerges, hijos del trueno, por su propio temperamento y su carácter. Pues imagínense, para llamarles hijos del trueno, o sea, cómo debió haber sido su temperamento, su carácter, reacios y demás. Sin embargo, vemos la transformación de sus vidas, de su carácter, a través de estar con su Salvador, de estar con Dios mismo. Porque inclusive posteriormente se autonombra, cabe aclarar eso, y ya lo hemos visto en enseñanzas anteriores, cuando vimos al grosso modo el Evangelio según San Juan. Él se autonombra el discípulo amado. ¿Cómo pasa a ser de hijo del trueno? Así, yo me imagino temperamental y así, a ser el discípulo amado. Solamente teniendo una vida transformada de dentro hacia afuera, con la presencia del Salvador Jesucristo, de Dios mismo en su vida, dando testimonio con su vida, con su estilo de vida, a ser una nueva criatura. Por tanto, cuando alguien llega al Evangelio de Jesucristo, o ya tiene tiempo, inclusive, en el Evangelio de Jesucristo, y diga, no, es que yo soy así, no puedo cambiar. Es que cuidado, porque no voy a hacer que se les suba el apellido, o no me gusta la expresión que dicen, cuidado porque se baja de la cruz, como, o sea, haciendo referencia a lo que dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero dicen, pero no te metas con su esposa, no te metas con su esposo, no te metas con sus hijos, porque se baja de la cruz y cállate. No debe ser así en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual. Entonces lo vemos aquí en estos hermanos entre sí, Jacobo y Juan, el cómo Jesucristo los transformó. Y eso es lo que hace el Evangelio en la vida del creyente. No depende de nosotros, no, porque ni siquiera nosotros ni nos conocemos a nosotros mismos, ni tenemos el poder, ni el dominio propio, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros y es parte del fruto del Espíritu, templanza, el dominio propio, la mansedumbre, o sea, todo eso que, créeme, no proviene ni de ti ni de mí, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ya no cabe esa frase, es que así soy yo, es que yo no cambio, es que no, ya no, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así es que cierro ahí ese paréntesis y nosotros podemos ver cómo nos van narrando las Escrituras en que tanto Juan y Jacobo nos van haciendo referencia a las Escrituras que Juan y Jacobo eran primos de Jesús. Y poco tiempo después de elegir a los 12, Jesús es cuando predica el Sermón del Monte. Nada más quiero hacer referencia a el tipo de familiaridad o cercanía o parentesco que tenían estos dos hombres con nuestro Señor Jesucristo. Y así bien brevemente nos dice la Escritura en Mateo 27:56, porque siempre te voy no es algo que yo comente al aire. Cuando lo hago de esa manera, yo te digo, me gusta imaginarme algo, me gusta, pues observo esto o estoy especulando, pero prácticamente yo te hago referencia a eso. Y en lo que te estoy comentando, vámonos a las Escrituras
porque siempre por la base de este programa Instrumento Escogido es la palabra de Dios. Mateo 27:56, donde nos dice de la siguiente manera. Mateo 27:56. Entre las cuales, bueno, dice desde el 55, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales, cuando Jesucristo muere, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y aquí es el énfasis, la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Te acuerdas los hijos de Zebedeo? Los hijos de aquel pescador Zebedeo, Jacobo y Juan. Ahí nos quedamos grabados con esa porción. Posteriormente, Marcos 15:40, que nos dice de la siguiente manera. También había algunas mujeres mirando de lejos cuando Jesús muere. Dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él en Jerusalén. Entonces, ahí está otro dato. Y posteriormente en Juan 19:25, que nos dice de la siguiente manera. También cuando Jesús muere, es que ya lo crucificaron. Nos dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, aquí el parentesco, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, aquí nosotros podemos estar observando que pues se sugiere entre líneas en cuanto a la escritura de que Jacobo y Juan eran primos de Jesucristo. Y nosotros pues observamos cómo que entre estos textos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan el apóstol, o sea, ambos eran hijos de Zebedeo y Salomé. Inclusive hay otro pasaje donde dice que cuando Jesús les está explicando de que saben que voy a ser entregado, yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día, y como que lo toman por aparte, Jacobo y Juan, y le dicen, oye, podemos estar uno a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. Y en otra porción, en un pasaje similar a eso, en otro de los evangelios dice que Salomé, la madre de ellos, es quien interviene y dice, oye, ¿pueden mis hijos estar ahí cuando eso suceda y que uno esté a la derecha y a la izquierda? Como intercediendo ahí, interviniendo ahí en esa conversación. Entonces, nosotros podemos ver que pues muchos de los estudiosos, de los comentaristas, de aquellos que pues profundizan en la palabra, es lo que mencionan, que armonizan entre estos textos, de que Marcos la llama Salomé, Juan menciona la hermana de su madre, y por ello probablemente era también hermana de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, quien nuestro Dios escogió como ese vaso, como instrumento escogido para que nuestro Señor Jesucristo viniera aquí a esta tierra. Entonces serían prácticamente Jacobo y Juan primos de Jesús, como un parentesco familiar probable. Estamos viendo aquí que es algo probable, no afirmado en forma directa en las Escrituras. Subráyame eso, para que luego así no especulemos de que es que dijo exactamente eso. Está entre líneas. Los estudiosos lo deducen, ya los que profundizan más en ello. Pero así con exactitud que diga, eran familiares, eran primos, eran así como está diciendo la escritura que Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo o que su madre era Salomé. O sea, no lo dice tal cual la escritura en cuanto a el parentesco, pero sí
lo da a entrever entre líneas. Entonces, aquí nada más quédate con esa idea, solamente no afecta en nada en cuanto a nuestra salvación, no afecta en nada en cuanto a nuestra doctrina. O sea, es solamente información, porque no aparece en forma directa en la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver también cómo en estas porciones de la palabra de Dios que estas mujeres pues servían juntas, y la fidelidad demuestra que en estos 3 pasajes eran mujeres fieles que estaban ahí a los pies de cuando estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, demuestra esa fidelidad ante Jesucristo en momentos sumamente difíciles, cuando la mayoría de los discípulos y apóstoles habían huido, estas mujeres permanecían fieles. Entonces, vemos cómo, pues, las Escrituras nos van narrando que más que pues, esa fidelidad a nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos aprender como familias, que si nosotros dejamos ese legado a nuestros hijos en que sean fieles a nuestro Señor Jesucristo, al rato que nosotros no estemos, que ellos permanezcan en la fe, que continúen sirviendo y amando a nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros pues debemos hacer. Y pues es parte de la enseñanza en esta tarde. Y posteriormente, porque pues nos sigue narrando aquí la historia que vamos en forma cronológica acerca de Jesús predica el Sermón del Monte, que aparece en Mateo 5, 6 y 7, capítulos 5, 6 y 7, y que aparece algo similar en cuanto a esta enseñanza en Lucas 6, del 17 al 49. Tú puedes ahí anotar las citas, y posteriormente son capítulos en Mateo muy extensos que hablan de muchísimas cosas, e inclusive la porción de Lucas también es profunda y extensa, aunque son menos versículos. Entonces, el día de hoy solamente vamos a estar viendo algunas de las diferencias y qué estaba pasando en ese momento, porque tienen una versión similar de este sermón, pero existen diferencias que sugieren que este sermón fue predicado en 2 localidades diferentes. Como te decía, hay quienes dicen, es que es el mismo mensaje por la similitud que existe entre ellos. Pero permíteme expresar lo siguiente. Cuando leemos las Escrituras, ¿sabes quién hace prácticamente lo mismo? Y tú lo ves en esa carta. Efectivamente, en la carta de Santiago o Jacobo, que inclusive era, por llamarlo de esta manera, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, porque Santiago o Jacobo en otro idioma es hijo de José y de María, conforme nos dicen las Escrituras. Él y Judas, que también hay otra carta de Judas. Ellos 2 eran hermanos de sangre, hijos de José y María, y Santiago, la carta de Santiago, tiene mucha similitud en estos pasajes, en el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas, que es más marcado o está más, como que mucho más explicado minuciosamente en Mateo y más generalizado con puntos de diferencia en Lucas. Entonces, por eso hay diferencias que sugieren, cuando los estudiosos profundizan, dicen, no, es que espérate, hay diferencias, porque obviamente hay gente que, bendito sea Dios por ellos, porque son eruditos, son
doctores de la palabra de Dios y que su vida es la palabra de Dios y solamente se encargan en escudriñar y hacen tomos de libros, de comentarios de la palabra de Dios y es su vida, el interpretar lo de los textos yéndose a los originales y viendo específicamente qué estaba sucediendo al momento. Entonces, esos eruditos nos facilitan esa información y gracias a Dios por ellos, porque pues ahí Dios también está obrando por medio de ellos lo que viene siendo la palabra de Dios para ayudarnos a nosotros a comprenderla mejor. Entonces, existen diferencias que sugieren que este sermón fue predicado en 2 localidades diferentes, que hoy vamos a ver, estamos viendo las diferencias. En cuanto a Mateo, Mateo habla del sermón predicado en el monte. Describe ahí que están en el monte. En cuanto a Lucas, de un sermón predicado en la planicie o en el llano. El sermón de Mateo contiene 107 versos y el de Lucas solamente contiene 30. Es mucha la diferencia en contenido, no en profundidad, que ambos son muy profundos. Ambos contienen información que el otro no tiene, de tal forma que Mateo contiene información que Lucas no tiene. Y viceversa, Lucas tiene información que Mateo no tiene. Es por eso que al momento de estudiarlo, pues vemos nosotros esas diferencias. Mateo contiene 8 bienaventuranzas o bendiciones. Lucas contiene 4 bienaventuranzas o bendiciones. Ahí estamos viendo parte de las diferencias. Lucas también contiene 4 ayes. Y cuando es pronunciada desde el Antiguo Testamento, las palabras ayes es el ay. Eso es como un ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros. Es cuando en el Antiguo Testamento, y aquí lo está usando nuestro Señor Jesucristo, de esa manera es, sabes que mira, tengan cuidado porque está sucediendo esto y va a haber consecuencias. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, estas ciudades que escucharon, vieron, presenciaron milagros y no se arrepintieron. Entonces, lo vamos a ver más adelante ya en forma específica, pero esas ayes las contiene Lucas y no las tiene Mateo. Lucas observa que el cristiano recibirá sus recompensas en el reino de los cielos y el no cristiano solo recibirá recompensas temporales, terrenales. Y por eso agrega, ay de vosotros. Después, las bendiciones. Como pues Jesucristo mismo dijo, ¿sabes qué? Ya tienen su recompensa. ¿Cuál es lo terrenal? Que te admiren las personas en el día de hoy por lo que hiciste, por tu logro, por lo que aportaste, por X, tu trabajo, en tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, pero todo eso es terrenal. Y sí, o sea, hay bendición porque pues se tiene la bendición, se te está reconocimiento, pero es terrenal. Y mira, te lo digo con todo el corazón, aunque la gente aquí no te aplauda, no te siga, no tengas likes, te rechace, o sea, no importa, pero mientras estés bien delante de Dios, eso es lo que importa. Porque eso es lo eterno, lo espiritual, lo celestial. Entonces no busques nunca lo terrenal, el aparentar algo para ser reconocido. Siempre busca las cosas eternas, celestiales, para que tu mirada esté puesta en las cosas eternas. Y como dice el texto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y ese busca primeramente
no es como que, número uno, buscar el reino de Dios. No. No es en ese contexto que lo está mencionando la Escritura. No. Sino como tu prioridad, en no como enumerar, esto es importante y luego sigue esto y luego esto, como una lista de súper. No es así de esa forma. Sino que mi objetivo siempre es ver por lo espiritual. Siempre. Ese es mi objetivo. Servir a Cristo, tener a Cristo en mi corazón, obedecerle, hacer su voluntad, seguirle, etc. Eso es lo que mi forma de vivir, mi estilo de vida. Lo demás, si viene, no viene, si lo tengo, no lo tengo, si hacen, no hacen, si me dicen, es lo de menos. Porque el objetivo, que es lo eterno, es lo que inunda, invade, llena mi corazón. Es a lo que se refiere prácticamente ese texto. No sé si me di a explicar. Nosotros podemos ver cómo cuando se va narrando en la Escritura este Sermón del Monte o Sermón de las Bienaventuranzas, o como lo maneja Lucas, aquí Lucas 6, déjame regreso aquí en la palabra de Dios. Lucas 6, del 20 al 26. Bienaventuranzas y ayes. Israel, el pueblo de Dios, estaba bajo el dominio romano y existía esa opresión constante política, cargas económicas fuertes. El pueblo esperaba ese Mesías. Acuérdate, los 400 años de silencio, no había Israel estaba mal, deseaban, anhelaban el Mesías, el ungido, el Cristo. Pero ellos esperaban, fíjate cómo las cosas que ellos tenían en mente, esperaban un libertador político, pero Jesús no vino de esa manera, sino que Jesús presenta un reino espiritual y transformador. Cuando ellos esperaban un líder militar, un líder político, un líder revolucionario, social, Jesús no cumple con sus expectativas. Entonces dicen, bueno, un Jesús militar no luce como eso. Bueno, alguien como un líder espiritual no luce como Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. Bueno, como un religioso no luce como un fariseo, como un doctor de la ley, o sea, no. El perfil de Jesucristo no luce como tal. Entonces dicen, bueno, como un político, o tampoco luce como alguien con poder, no. Jesucristo a lo que vino era a liberar, pero una libertad espiritual, para transformar a las personas de dentro hacia afuera. Y esa bendición no era solamente para el pueblo de Israel, era para todo el mundo, para la humanidad. De tal forma que los líderes religiosos habían convertido la ley en normas externas más que en una transformación interna. Y es por eso que Jesucristo les dice, ay de vosotros ricos, ay de vosotros los que ahora ríen, ay de ustedes, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. O sea, es lo que te estoy comentando. Si tú quieres likes y aplausos y todo eso, mira, este último, déjame nada más te lo leo porque no vamos a entrar a este tema. Pero en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hasta ahí te lo dejo. Cómo los líderes espirituales al día de hoy es lo que quieren, es lo que anhelan, es lo que desean, es el ego, están tan subidos, están tan, yo hago esto, yo hago aquello, yo me invitan, yo esto, yo
lo otro, y quieren. Si tú estás en una iglesia pequeña, donde hay poquitos miembros, pero se predica la palabra de Dios, vas por buen camino. Si tú cuando predicas la palabra de Dios te critican, te señalan, te dicen, vas por buen camino. Si tú al momento de compartir la palabra dejan de invitarte, te señalan, te dicen, te excluyen, vas por buen camino. Lo mismo hacían con los profetas, con los apóstoles, por predicar la verdad. Entonces, no vamos a ser populares, no vamos a ser reconocidos, no vamos a ser de los más reconocidos aquí. O sea, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, no van a hablar bien de nosotros. Quiere decir que estamos bien. Aquí lo dijo Jesucristo, no te lo estoy diciendo yo, aquí. Cuando en tu familia le digas pecado al pecado y no digas, no, mira, no pasa nada. O sea, aquí tú sigue echando mentiras, mira, sigue transando ahí, nomás poquito, nomás no te quedes con tanto, nomás poquito para que no se note. Porque el que no tranza, no avanza. Nomás, échate una canita al aire, pero de vez en cuando. Vives en unión libre, no hay problema, no pasa nada. Mira, no quieres ir a la iglesia, no vayas, no te apures. Porque pues al fin y al cabo ahí hay puros hipócritas. No, mira, ahí de vez en cuando tú escúchalo en la tele o... No. Pecado es pecado. Oye, ¿fuiste a la iglesia? No, debes congregarte, tú y tu familia. Oye, es que en el trabajo están sugiriendo esto. Si es algo que a Dios no le agrada, recházalo. Es que si me corren, que te corran. Dios te va a bendecir en otro trabajo mejor. Oye, es que fíjate que me están sugiriendo que esto, pero está medio, no lo hagas. Dios honra a los que le honran. Y vámonos a la iglesia. No puedes, eso paso por ti. Vámonos. Que, oye, que me quiero juntar que con mi pareja y todo, cásense. Para que tengas la bendición de Dios. Porque yo estoy orando por ustedes. Pero si ustedes están en pecado, ¿no? ¿Cómo va a llegar la bendición? Se detiene la bendición. Porque están... Nada más lee los 10 mandamientos. Ahí viene. ¿Quiero la bendición de Dios? Cásate. Entonces, es simplemente lo que dice la palabra de Dios. De esta manera, nosotros podemos observar que en este sermón del monte, en el sermón de las bienaventuranzas, los líderes religiosos habían convertido la ley en normas externas más que en una transformación interna. Por eso Jesús les dice, ay de ustedes, ay, como un pesar de dentro hacia afuera, ay. Y así se decía en el Antiguo Testamento. La sociedad jerárquica en aquel momento, los ricos contra los pobres, los religiosos contra los pecadores, estaba bien señalado todo eso. Honor y vergüenza. Aquella mujer pecadora, tráiganla para ser apedreada. Oye, pero dice en la ley que debían ser 2 o 3 testigos. No le hace. Oye, ¿y el fulano con el que estaba? Porque pues debió haber estado con alguien, pues para que la traigan aquí la mujer adúltera. No, a ella. Y la llevaron a la fuerza y ahí... ¿Cómo la llevarían casi semidesnuda? Para que Jesucristo emitiera el juicio y que fuera apedreada. ¿Qué dijo Jesús? Ok, bien. Pero el que esté libre de pecado, que ahí estamos nosotros, en ese lugar. El que esté libre de pecado, que aviente, arroja la primera piedra. Todos la dejaron. Jesucristo así nos ama. Porque también nosotros venimos representados en esa mujer pecadora. Estamos ahí, tú y yo en ese lugar.
¿Y qué dijo Jesucristo? Vete y no peques más. Es lo que nosotros debemos hacer. De gracia recibimos, dar de gracia. Ellos enfatizaban mucho en honor y vergüenza y dominaba la convivencia social. Había mucha separación entre todos estos grupos que te mencionaba, pecadores con religiosos, de dinero con los que no tienen. Y nosotros vemos que el éxito se medía por riqueza, por posición y cumplimiento externo de normas. ¿Te suena familiar? Ay, a ver, vente. Y vas a una congregación y a ver qué tan religioso, qué estudios tienes, qué haces, cuánto tiempo tienes de convertido. Y según tu currículum, es a ver si te puedo poner en esto, a ver si puedes servir. ¿Cómo? Y aún así, a ver, no, es que esto no, tiene este negrito en el arroz. No pongas a esta persona porque habla del pecado. No la pongas, exclúyela, porque habla de santidad, porque habla del pecado, porque habla de consagración. Mira, es preferible que nos ignoren y nos rechacen por eso, a que nos digan, mira, vas a predicar, pero de el diezmo, la ofrenda, de prosperidad, yo prefiero que no me inviten. Si me dicen que esté hablando nada más de eso y de que todo súper requete bien y todo, aquí no les hables del pecado, mejor sabes que pues no me invites. Porque si me invitas a hablar, yo te voy a hablar de santidad, de servicio, de humildad, de consagración, de gozo, del fruto del Espíritu, de arrepentimiento, de perdón de pecados, del Evangelio de Jesucristo, tan sencillo. Y nosotros podemos ver cómo la influencia fuerte de los fariseos y escribas, tan separatistas que eran. Ellos eran la crema innata de la vida religiosa y no se juntaban con los demás. Eran interpretaciones rígidas de la ley mosaica que hasta le ponían más crema a sus tacos, decimos por acá, porque agregaban cosas que no iban. Ellos las imponían. Y Jesucristo dijo, ni siquiera ustedes las pueden llevar. Efectivamente. Jesús enseña la verdadera intención del corazón detrás de la ley. Al día de hoy, o sea, como esas multitudes necesitadas, fíjense, en aquel momento y al día de hoy. Multitudes necesitadas, enfermos, pobres, rechazados, igual que hoy. Y Jesús revela el carácter del reino de Dios, al igual que debemos hacerlo tú y yo. Humildad, misericordia, justicia interior. Como dice el texto, que amemos misericordia, justicia y que en humildad prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Es nuestra tarea, es por lo que estamos aquí para glorificar a nuestro Dios. Y vemos nosotros diferencias entre estos textos muy marcadas. Por ejemplo, en el aspecto del lugar. En Mateo es en el monte, en Lucas es en un llano. La audiencia. En Mateo es discípulos y multitudes. En Lucas, multitudes amplias. El enfoque. En Mateo es la formación profunda del carácter del reino de Dios. Es específico, así como lo dice. Y en Lucas es énfasis social y práctico. Es como que más práctico a lo que se enfoca el doctor Lucas al momento de narrarlo. Las bienaventuranzas en Mateo son más espirituales, como los pobres en espíritu, haciendo énfasis en el espíritu, no en la pobreza como nosotros la conocemos, no, sino en el espíritu. Y en Lucas, más directas, los pobres, tan. En el aspecto en cuanto a los añadidos, en Mateo, la antítesis de la ley,
la oración y el ayuno. Son específicas. Nos enseña acerca de la ley, la oración y el ayuno. Cuando Jesucristo dice, oíste que fue dicho. ¿Te acuerdas? Como dice ahí. Mas ahora yo les digo. Por eso Jesucristo no vino a cambiar nada de la ley. Decir, ok, oíste que fue dicho, está perfecto. Agrégale, mas ahora yo te digo. Añádele a la ley esto otro. Y en Lucas nos dice acerca de los ayes contra ricos y orgullosos. Ay de vosotros, que nombra nuestro Señor Jesucristo. Y la extensión. ¿Cómo esa extensión? En Mateo, el sermón más amplio registrado que viene en la Escritura, porque son 3 capítulos extensos y profundos. En cuanto a Lucas, es una versión más breve y directa. Y cabe señalar que mucho de estos dos viene en la carta de Santiago. Nosotros podemos observar cómo Mateo muestra la profundidad espiritual del reino, mientras tanto que Lucas resalta su impacto social y práctico. Y pues ya posteriormente nosotros vamos a estar viendo punto por punto en cuanto a las bienaventuranzas que nos narra la Escritura. Porque si nosotros vemos de Mateo 5, del 3 al 12, en cuanto a las bienaventuranzas, comparado con Lucas 6, del 20 al 26, Dios bendice a los humildes, misericordiosos, perseguidos y hambrientos de justicia, mientras que Lucas añade las ayes contra el orgullo, riqueza egoísta y falsa seguridad. Nosotros podemos ver cómo en estas dos formas de ver las Escrituras, el vivir con dependencia de Dios y compasión a los necesitados es lo que nosotros debemos tomar de Mateo y Lucas. Es decirle, Dios, quiero hacer tu voluntad. Permíteme aprender de tu palabra y en forma práctica vivirla y hacerla. No ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, con amor y con compasión, con misericordia hacia las demás personas, hacia los más vulnerables. Y no medir el éxito, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no medir el éxito para nada con lo material y en estos tiempos, en nada con ese tipo de los influencers y demás. No hacerlo. Al día de hoy, ¿busco parecer fuerte ante otros o reconozco mi necesidad de Dios? Mira, cada día debemos nosotros ver la necesidad en humildad al examinarnos a nosotros mismos y decir, Dios mío, te necesito. Te necesito porque pues sin ti yo no puedo hacer nada en absoluto. Y fíjense cómo aquí en estos textos, ya para terminar, nos dice la comparación entre Mateo y Lucas. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice Mateo. Y en Lucas solamente bienaventurados vosotros los pobres. En Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en Lucas, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Y pues quedamos aquí pendientes en este punto y vamos a continuar con estas diferencias en el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas con la enseñanza para la próxima semana. Te mando muchos saludos, tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, desde tu programa Instrumento Escogido, y oramos para despedir el programa. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, estamos ante tu presencia, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de ti, Señor. Es imperativa, Señor, esa necesidad. Te necesitamos tanto, tanto, que nada podemos hacer fuera de ti, Señor. Muéstranos el camino por el cual debemos andar, Señor Celestial,
y permítenos, Señor, cada día parecernos más a Cristo, Señor. Buscar, Señor bendito, el hacer tu voluntad antes que la propia, Señor bendito. Y ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Perdónanos, Señor, si en algo te hemos fallado, Señor, que te hemos fallado en muchas cosas, Señor, intencionalmente o sin pensarlo, Señor. Pero te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor Santo, que nos ayude, Señor, a cambiar, Señor, para seguir las pisadas del Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Saludos, Dios les bendiga.